Amados elegidos de Dios, sean bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una cuestión que aflige el corazón de muchos que transitan el camino de la fe. ¿Por qué antes de encontrar la persona prometida por Dios, los elegidos parecen atraer una serie de relaciones equivocadas que traen dolor, frustración y a veces incluso traumas? Es una pregunta que resuena en el alma de quien anhela una unión bendecida, pero se encuentra con un camino repleto de desilusiones. Hay momentos en que parece que el universo conspira para que el elegido se involucre con personas que no comprenden su propósito, que no comparten su fe o que de alguna forma lo alejan del plan divino. Pero, ¿será que esto es un castigo? ¿Una maldición? ¿O existe un designio mayor detrás de estas pruebas? Si ya te has sentido desorientado, herido o has cuestionado el porqué de atraer personas que parecen estar en total desalineación con tus valores y tu fe, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, pues hay una enseñanza poderosa y liberadora esperándote. Antes de comenzar, ya deja el like en este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido transformador. La primera y más fundamental razón por la cual los elegidos de Dios frecuentemente atraen personas equivocadas antes de encontrar la prometida reside en el propósito divino de preparación y refinación. Dios en su infinita sabiduría no entrega sus mayores bendiciones a corazones no preparados. La atracción por personas que no son el ideal o que incluso causan sufrimiento no es casualidad, sino un instrumento en las manos del Creador para moldear el carácter del elegido, así como el oro es purificado en el fuego. El corazón del elegido pasa por un proceso de calentamiento y separación de impurezas. Estas experiencias dolorosas sirven como catalizador para el crecimiento espiritual, emocional y mental. Exponen debilidades, inseguridades y áreas de la vida que necesitan ser entregadas a Dios, el rechazo y la soledad. Dolores que los elegidos conocen bien, muchas veces se intensifican en estas relaciones equivocadas. La persona puede sentirse incomprendida, desvalorizada o incluso usada. Sin embargo, es precisamente en ese vacío y en ese dolor que Dios invita al elegido a volverse hacia Él de forma más profunda. Es una invitación para que la identidad no sea encontrada en el otro, sino únicamente en Cristo, como muestra en Isaías capítulo 48, versículo 10, aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Las personas equivocadas actúan como ese horno, revelando lo que necesita ser trabajado, sanado y transformado dentro del elegido. Sin esta refinación, la persona prometida, que es una bendición de gran valor, podría ser recibida por un corazón aún inmaduro e incapaz de sostener una relación verdaderamente alineada con los propósitos de Dios. El dolor de la atracción por personas inadecuadas es, por tanto, una señal de que Dios está en proceso de lapidación, preparando al elegido para algo mucho mayor y más glorioso. Es un tiempo de aprendizaje intenso, donde la fe es probada y la dependencia de Dios se convierte en la única ancla. Este horno de aflicción que se manifiesta a través de relaciones que causan dolor y desilusión tiene un papel crucial en la jornada del elegido. No es un castigo, sino una herramienta de amor divino. Piensa en un escultor que para revelar la belleza de su obra necesita remover el exceso de material. De la misma forma, Dios permite que ciertas experiencias vengan para remover aquello que no sirve a su propósito en tu vida. Esto incluye patrones de pensamiento, comportamientos e incluso creencias limitantes sobre ti mismo y sobre el amor. Estas personas equivocadas muchas veces vienen para exponer áreas donde el elegido aún busca validación externa, donde hay dependencia emocional o donde la fe aún no está totalmente cimentada en Cristo. Pueden, por ejemplo, probar la paciencia, la capacidad de perdonar, la resistencia o la firmeza en los principios. Al pasar por estas pruebas, el elegido es forzado a mirar hacia adentro, a confrontar sus propias sombras y a buscar en Dios la fuerza y la sabiduría para superar. El proceso de refinación también involucra la ruptura de ídolos. Muchas veces, sin darse cuenta, el elegido puede colocar el deseo de una relación por encima del propio Dios, transformándolo en un ídolo. Las decepciones con personas equivocadas sirven para desmitificar esta idealización y redirigir el corazón hacia el verdadero proveedor de todas las cosas. El Señor es un recordatorio de que la plenitud y la verdadera satisfacción solo pueden ser encontradas en Dios. Así, el dolor se convierte en un camino hacia la libertad, liberando al elegido de expectativas irreales y de una búsqueda incesante por algo que no puede llenar el vacío del alma. Es un proceso de maduración que prepara al elegido
no solo para recibir la persona prometida, sino para ser un compañero maduro, íntegro y alineado con los valores del reino, capaz de construir una relación que glorifique a Dios en todas sus facetas. En la paciencia y la perseverancia, forjadas en este fuego, se convierten en virtudes esenciales para la sustentación de una relación duradera y bendecida. Otra razón crucial para la atracción por personas equivocadas es la necesidad de sanación interior. Muchas veces el elegido de Dios, incluso con un corazón volcado hacia el Señor, carga heridas emocionales, traumas del pasado, inseguridad o patrones de relación disfuncionales que fueron absorbidos a lo largo de la vida, tal vez desde la infancia o de experiencias anteriores. Estas heridas, si no son tratadas, pueden convertirse en imanes para personas que inconscientemente las activan o las explotan. Dios permite que estas relaciones equivocadas sucedan para que estas heridas ocultas salgan a la superficie. Es un proceso doloroso, pero necesario. La persona equivocada puede, sin saberlo, servir como un espejo, reflejando las áreas donde el elegido aún necesita sanación y liberación. Por ejemplo, alguien con heridas de abandono puede atraer personas inconsistentes, o alguien con baja autoestima puede involucrarse con quien lo desvaloriza. Esta dinámica se conecta directamente con el conflicto constante contra la propia carne, mencionado anteriormente como un dolor de los elegidos en la carne, con sus inclinaciones y patrones antiguos. Busca llenar vacíos de formas que no son divinas. Las relaciones equivocadas exponen esta lucha, mostrando donde el alma aún anhela algo que solo Dios puede llenar. En Romanos capítulo 7, versículo 19, el apóstol Pablo describe esta batalla interna: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. De la misma forma, en nuestras relaciones, podemos vernos repitiendo patrones que no deseamos, atrayendo lo que no nos edifica, porque hay algo en nosotros que aún no ha sido completamente sanado o transformado por el Espíritu Santo. Dios permite que estas experiencias sucedan para que el elegido no solo identifique estas heridas, sino que también busque la sanación genuina en Cristo antes de unirse a alguien que será parte de su propósito y que merece un compañero entero y saludable. Un proceso de deconstrucción y reconstrucción, donde las bases del corazón son purificadas para edificar una futura relación sobre un cimiento sólido. Las heridas emocionales pueden ser tan diversas como las experiencias humanas: rechazo, abandono, traición, injusticia, humillación e incluso la sensación de no ser amado o digno de amor. Estas heridas, si no son tratadas por la luz de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, pueden crear agujeros en el alma que intentamos llenar con relaciones, aprobación externa u otras formas de compensación. El problema es que estos agujeros atraen personas que de alguna forma resuenan con la herida, perpetuando el ciclo de dolor. Por ejemplo, una persona con una herida de rechazo puede inconscientemente atraer parejas que la rechazan o que son emocionalmente no disponibles, confirmando la creencia de que no es digna de amor. El propósito de Dios, al permitir estas experiencias, no es causar más dolor, sino iluminar estas áreas oscuras para que la sanación pueda suceder. Es como un médico que necesita identificar la raíz de la enfermedad antes de prescribir el tratamiento. La sanación interior es un proceso continuo que exige humildad para reconocer las heridas, coraje para enfrentarlas y fe para entregarlas a Dios. Muchas veces esta sanación involucra el perdón. Perdona a uno mismo, perdona a quien causó el dolor e incluso perdona a Dios por permitir la situación. Aunque Él sea soberano y justo en sus caminos, el Espíritu Santo es el consolador y el sanador por excelencia, y Él está listo para restaurar cada parte del corazón del elegido. Al pasar por este proceso de sanación, el elegido no solo se vuelve más saludable emocionalmente, sino que también aprende a depender más de Dios para su plenitud. Esto lo prepara para una relación futura, donde no buscará en la pareja la sanación para sus heridas, sino un compañero que complemente su integridad en Cristo. Una persona sanada es capaz de amar de forma más pura, sin las ataduras del pasado, y de construir una relación basada en la verdad y en el amor incondicional. Reflejando el amor de Dios, a la atracción por personas equivocadas es para el elegido de Dios una escuela intensiva de discernimiento y maduración espiritual. Antes de que Dios entregue la persona prometida, es fundamental que el elegido desarrolle la capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es, no solo en teoría, sino en la práctica. En las relaciones equivocadas, por más dolorosas que sean, sirven como laboratorios de aprendizaje. Exponen las banderas rojas que antes podrían haber sido ignoradas. Enseñan a reconocer patrones de comportamiento tóxicos, a identificar la falta de carácter,
la manipulación, la inconsistencia y la ausencia de un verdadero cimiento espiritual, es, a través de la experiencia, que el discernimiento se agudiza. Lo que antes parecía un defecto encantador o algo que iba a cambiar, ahora se revela como una señal clara de incompatibilidad espiritual y emocional. La incomprensión, que es un dolor común a los elegidos, muchas veces se manifiesta en estas relaciones donde la fe y los valores del elegido no son comprendidos o respetados. Esta falta de alineación se convierte en un maestro, mostrando la importancia de unirse a alguien que comparta la misma visión de mundo y, principalmente, la misma fe. En Proverbios capítulo 4, versículo 7, la sabiduría es exaltada, an sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Wisesaber, tus posesiones adquiere inteligencia. El entendimiento en este contexto es la capacidad de discernir y juzgar correctamente. Las relaciones equivocadas, al causar dolor y desilusión, fuerzan al elegido a buscar este entendimiento de forma más profunda, no solo sobre el otro, sino sobre sí mismo y sobre los principios divinos para una relación saludable. Y es un proceso de maduración que lleva a la sabiduría práctica, esencial para hacer elecciones futuras que honren a Dios y protejan el corazón. El discernimiento no es solo una habilidad espiritual, es una protección. Sin él, el elegido estaría vulnerable a engaños y a trampas del enemigo, que busca desviar a los hijos de Dios de sus propósitos, a las experiencias con personas equivocadas. Enseñan al elegido a no dejarse llevar solo por la emoción o por la atracción física, sino a buscar la orientación del Espíritu Santo en cada paso. Aprende a observar el fruto de la vida de la persona, la coherencia entre lo que dice y lo que hace, y la profundidad de su compromiso con Dios. Muchas veces, el dolor de una relación que no funcionó es el precio pagado por una lección valiosa que, de otra forma, no sería aprendida. Esta lección puede ser sobre la importancia de no descuidar las señales de alerta, de no apresurarse en decisiones o de no comprometer sus valores. Además, la maduración espiritual que proviene de estas experiencias fortalece la capacidad del elegido de posicionarse y de establecer límites saludables. Aprende que amar no significa tolerar todo y que la verdadera caridad comienza por el respeto a sí mismo y a los principios divinos. El discernimiento se convierte en una brújula interna, guiando al elegido lejos de lo que es perjudicial y hacia lo que es edificante. Esta jornada de aprendizaje, aunque ardua, es indispensable para que cuando la persona prometida por Dios finalmente llegue, el elegido esté apto para reconocerla, valorarla y construir con ella una relación sólida, basada en la verdad, en la fe y en el amor que viene de Dios, y no en ilusiones o carencias. A la maduración forjada en estas pruebas es la garantía de que el próximo paso será firme y bendecido. Uno de los dolores más insidiosos que los elegidos de Dios enfrentan es la formación y la necesidad de romper vínculos de alma y patrones destructivos a las relaciones, especialmente aquellas que involucran intimidad emocional o física. Pueden crear lazos espirituales que van más allá de la simple conexión humana. Cuando estos lazos se forman con personas que no son de Dios o que están desalineadas con sus propósitos, pueden convertirse en prisiones espirituales, dificultando la liberación y la capacidad de seguir adelante. Estos vínculos de alma pueden mantener al elegido preso a memorias, sentimientos e incluso a una energía que no es saludable. Incluso, después del término de la relación, el dolor de la separación, que es uno de los dolores de los elegidos, se intensifica por estos lazos, haciendo el proceso de desapego mucho más difícil de lo que debería ser. A la Biblia nos advierte sobre la importancia de no unirnos a personas que no comparten la misma fe o propósito. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, está escrito: «A no os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este yugo desigual no se refiere solo al matrimonio, sino a cualquier tipo de vínculo profundo que pueda comprometer la fe y el propósito del elegido. Dios permite que estas relaciones equivocadas sucedan para que el elegido experimente de primera mano las consecuencias de unirse a algo que no es suyo, y así aprenda a identificar y romper estos lazos. El proceso de ruptura de vínculos de alma involucra arrepentimiento, perdón y una declaración consciente de liberación en nombre de Jesús, renunciando a toda y cualquier influencia negativa que estos lazos puedan haber ejercido. Además de los vínculos de alma, estas relaciones también exponen patrones destructivos que pueden haber sido heredados o aprendidos a lo largo de la vida. Pueden ser patrones de codependencia, de búsqueda por aprobación, de tolerancia al abuso,
o de repetición de errores de los padres. Las personas equivocadas que atraemos muchas veces son reflejos de estos patrones internos que necesitan ser confrontados y rotos. El dolor y la frustración generados por estos ciclos repetitivos son un llamado de Dios para que el elegido busque la liberación y la sanación completa. Es una invitación para renunciar a viejas formas de pensar y de actuar y para abrazar la nueva identidad en Cristo. La ruptura de estos patrones y vínculos es un acto de fe y obediencia que abre camino para la persona prometida, que vendrá para edificar y no para destruir. Es un proceso de purificación que garantiza que la próxima relación sea construida sobre un cimiento sólido, libre de las ataduras del pasado y de las influencias espirituales negativas. La formación de vínculos de alma no saludables puede ocurrir de diversas formas: a través de promesas no cumplidas, de intimidad física fuera del matrimonio, de dependencia emocional excesiva o incluso de un apego obsesivo. Estos lazos, aunque invisibles, pueden drenar la energía espiritual y emocional del elegido, dificultando su crecimiento y su capacidad de abrirse para una relación verdaderamente bendecida. El proceso de ruptura involucra una decisión consciente de desvincularse, de perdonar y de entregar a Dios todas las memorias y sentimientos asociados a estos lazos. Es un acto de fe que reconoce la autoridad del Cristo sobre todas las áreas de la vida. La liberación de estos vínculos no es solo un alivio, sino una preparación para una relación pura y santa con la persona prometida, donde la conexión será basada en el amor de Dios y no en carencias o patrones disfuncionales. Estas relaciones equivocadas sirven para exponer y ayudarnos a reconocer patrones destructivos que a veces cargamos de nuestra historia familiar o de experiencias pasadas. Muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos dinámicas que aprendimos en casa o que se volvieron familiares. Incluso si son perjudiciales, estos patrones pueden incluir la tendencia a sacrificarse excesivamente por otros, a buscar aprobación constante, a tolerar comportamientos inaceptables o a repetir dinámicas familiares disfuncionales. Cuando Dios permite que atraigamos personas que activan estos patrones, Él nos está dando la oportunidad de reconocerlos y romperlos de una vez por todas. Es un proceso que requiere coraje, pues significa confrontar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Pero es también un proceso liberador, pues nos permite abrazar una nueva identidad en Cristo, libre de las ataduras del pasado. La ruptura de estos patrones es esencial para que podamos recibir la persona prometida con un corazón limpio y renovado. Finalmente, hay una dimensión espiritual profunda en esta jornada que no puede ser ignorada. Los elegidos de Dios están en una batalla espiritual constante, y el enemigo conoce bien la importancia de las relaciones en la vida de una persona. Sabe que una relación equivocada puede desviar al elegido de su propósito, disminuir su fe o incluso destruir su testimonio. Por eso, muchas veces, las personas equivocadas que atraemos pueden estar siendo usadas conscientemente como instrumentos de distracción o destrucción. Esto no significa que debamos ver a estas personas como enemigas, sino riconazor, que hay una guerra espiritual sucediendo y que necesitamos estar vigilantes y dependientes de Dios para discernir y resistir las estrategias del enemigo. A la oración, el ayuno y la búsqueda constante por la presencia de Dios se convierten en armas poderosas en esta batalla. Nos ayudan a mantener la claridad espiritual necesaria para hacer elecciones sabias y a resistir las tentaciones y trampas que pueden surgir en el camino al mismo tiempo. Estas experiencias nos enseñan a valorar aún más la importancia de una relación que sea verdaderamente de Dios. Nos muestran el contraste entre lo que es humano y carnal y lo que es divino y espiritual. Cuando finalmente encontramos la persona prometida, sabemos reconocer la diferencia y valorar la bendición que recibimos. Es importante recordar que Dios no nos da estas experiencias para castigarnos, sino para prepararnos. Cada relación equivocada, cada dolor, cada desilusión, es una oportunidad de crecimiento y maduración. Es una oportunidad de volvernos más parecidos a Cristo y más preparados para recibir y dar amor de forma pura y verdadera. La jornada puede ser larga y dolorosa, pero el destino es glorioso. La persona prometida por Dios vale cada lágrima derramada, cada lección aprendida, cada momento de soledad soportado. Vendrá en el tiempo correcto, cuando estemos listos, y será una bendición que superará todas nuestras expectativas. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es continuar creciendo, aprendiendo y acercándonos a Dios. Es usar cada experiencia como una oportunidad de volvernos mejores
y más preparados para lo que Él tiene para nosotros. Es confiar en su timing perfecto y en su sabiduría infinita. Recuerda, no estás solo en esta jornada. Dios está contigo en cada paso, en cada dólar, en cada momento de incertidumbre. Él conoce tu corazón, conoce tus sueños y conoce la persona que Él preparó especialmente para ti. Confía en Él, continúa buscándolo y permite que Él haga la obra completa en tu vida. La fe perseverante es lo que Dios usa para llevarnos a la victoria. No te rindas ante tus sueños de una relación bendecida. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. Continúa creyendo, continúa creciendo y continúa preparándote para la bendición extraordinaria que está en camino en sí. Este mensaje tocó tu corazón. Deja un comentario compartiendo tu experiencia o testimonio. Dale like a este video si trajo esperanza y dirección a tu vida, y suscríbete al canal para más contenidos que fortalecerán tu fe y transformarán tu jornada. Ahora, vamos a orar juntos. Padre Celestial, te agradezco por tu sabiduría infinita y por tu amor incondicional. Reconozco que cada experiencia en mi vida, incluso las dolorosas, tienen un propósito en tus manos. Te pido perdón por todas las veces que busqué llenar el vacío de mi corazón con relaciones que no eran tuyas. Señor, te entrego todas las heridas de mi pasado, todos los vínculos de alma que no son saludables, todos los patrones destructivos que necesito romper. Sáname, Señor, y prepárame para recibir la persona que tú tienes para mí. Bendice mi familia, mis negocios, mi futuro matrimonio, mis finanzas, mi salud. Bendice mis hijos, mi futuro cónyuge, mi empresa, mis sueños. Llena mi vida de paz y alegría mientras espero en ti, que pueda ser una bendición en la vida de otros. Mientras me preparo para recibir mi bendición, renuncio a la ansiedad, a la prisa, a la desesperación. Abrazo la paciencia, la confianza, la esperanza que viene de ti. Úsame como instrumento de tu gracia y amor. Que mi jornada sea testimonio de tu poder y fidelidad. En nombre de Jesús, oro y creo. Amén.